Bueno, yo encantado de poder dar inicio a toda esta sección de clases sobre economía física y obviamente las otras áreas de cooperación en base a la conversación que Helga Seglar tuvo con ustedes hace ya varias semanas, ¿no? Entonces estamos entusiasmados con las posibilidades. Realizados con algunas de las ideas de la RUSH anteriormente o del periodo más reciente, pero siempre es útil tener una presentación sistemática de por lo menos este aspecto de la obra de la RUSH. Por cierto, hoy 12 de febrero es el tercer aniversario de la muerte de la RUSH. Él falleció el 12 de febrero del 2019. Entonces, yo sé que él estaría muy contento que se está llevando esta discusión en base a lo que él pudo ofrecer al mundo. Podemos tomar como una parte de un proceso conmemorativo que seguramente van a ser gustosos nosotros, y qué mejor de conmemorarlo de esta manera, recordando sus principios, Denis. Gracias a ti, y creo que ya estamos con el tiempo para poder comenzar. Y permíteme presentarte, Denis, a todos los hermanos. El señor Denis Small, él es director para Iberoamérica de la revista Executive Intelligence Review, revista de análisis político, una institución de análisis político formada por el economista Lyndon LaRouche. Y en estos momentos, gracias a la alianza que hemos tenido como partido con el Instituto Schiller, con la institución de la revista IR, pues se ha iniciado este seminario de economía física. Denis estudió el auditorio, pues empezar. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos la oportunidad de charlar con ustedes. Un asunto técnico de entrada, creo que sería bueno que se pueden silenciar los micrófonos. Yo estoy en esta retroalimentación. Y es más, sé de dónde viene, porque Linux nos da esa información. Así es que si lo pueden hacer de manera centralizada, excelente. Si no, a cada uno le pido que por favor pongan el mute, el silencio. Jorge. Ya. Un momento. Sí, por favor, hermanos, si son tan amables, silencien sus micros para poder empezar con el seminario. Les agradecería, por favor. Un pedido, Sí, por señor. favor. Un pedido. Adelante, ¿Me hermano, escuchan? adelante. Sí, hermano, adelante. Sí, lo tengo que tener al 100% el audio para poder escuchar bien al ponente. Creo, no sé si se puede regular mejor el volumen, porque tengo que tenerlo al 100%, no sé qué pasará con los demás. Es solamente un pedido. Bueno, Gracias. déjame ver si puedo hacer algo yo de mi lado. Para el audio. A ver si me va a permitir hacer algo acá. Bueno, y puedo hablar más fuerte. No sé si también del lado de los controles pueden hacer algo para aumentar el audio. Jorge, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Y ahí está viniendo todo el sonido. Lo que pasa es que no sé para dónde quedarlo. En la parte inferior, el micro, le das clic, Jorge, y se pone en mute. Ahí. No, todavía no. Es el icono de micrófono que está abajo en el centro y haces clic en eso y lo silencia.
Ahí está, ahora sí ya. Bueno, muchas gracias. Es mejor resolver algunos de los problemas técnicos de entrada para que funcione bien la discusión. Y espero que el volumen sea adecuado. Si necesitan que hable más fuerte, puedo hacer eso. Bueno, como les decía, les doy las gracias. Para mí es un gran gusto, un gran placer estar con ustedes para iniciar este curso de economía física, de la ciencia de economía cristiana, en base a los escritos de Lyndon LaRouche, en base al trabajo de Lyndon LaRouche en esta área. Para nosotros, pues, es también un gusto muy particular entablar esta discusión con gente en Perú, ya que la relación de Lyndon LaRouche a Perú se remonta a décadas atrás, y en lo particular me da también muchísimo gusto. Tuve el gran placer, el gusto, y pasé tiempos muy interesantes viviendo en Lima con mi esposa para iniciar los trabajos de la organización de LaRouche allá con Luis y Sara Vázquez por allá a mediados de los años 70. Entonces ya con eso ya tienen una idea, hagan los cálculos, conocen mi edad, pero en momentos de crisis como los momentos actuales, donde toda una era económica, cultural, política está desapareciendo y va a desaparecer por las buenas o por las malas, es un momento, es una situación donde se requiere una forma muy rigurosa de pensar, de analizar y de proponer soluciones y alternativas. La cuestión es cómo pensar en momentos de crisis, porque en los momentos de crisis las reglas normales que aparentemente funcionaban anteriormente, y digo aparentemente nada más, porque hay un aspecto de esto cuestionable, pero lo que antes parecía que funcionaba deja de funcionar. Estamos en estos momentos en una disyuntiva donde hay una crisis tremenda. El sistema actual, el sistema de la posguerra, no solamente está haciendo agua, sino que está en una crisis existencial. Estamos en una crisis sistémica donde todo el sistema se está desplomando. Eso por un lado, que conlleva un peligro grande de guerra. Las noticias del día son que Estados Unidos y Rusia, ambos países, están retirando todo su personal de las embajadas de Ucrania. Claramente hay una intención de provocar un conflicto por parte de ciertos intereses británicos y de Washington. Y esto no es un juego, esto va en serio, esto es extremadamente peligroso y tiene que ver con el desplome económico. Es algo que la ciencia económica desarrollada por LaRouche pronosticó y nos permite entender. Pero por el otro lado, además del peligro tremendo de guerra, estamos en un momento de tremenda oportunidad a nivel de todos los países del planeta. Estamos ante el fin de la era unipolar. Esto quiere decir lo siguiente, quiere decir que se ha abierto una alternativa contemplada, prevista, discutida décadas atrás por LaRouche, pero ahora que ha tomado cuerpo en lo que está pasando con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y todas las conexiones internacionales que han establecido, independientemente de cuestiones ideológicas, de izquierdas, de derechas, de religiones diferentes, culturas diferentes. La idea de la iniciativa de la Franja y la Ruta es precisamente un cambio de paradigma, un cambio de la manera en que se aborda la cuestión de la economía y asuntos afines. En particular, la reunión del 4 de febrero, hace una semana y un día, de Xi Jinping con Vladimir Putin, fue una reunión donde establecen en su declaración conjunta de 16 páginas un planteamiento
de lo que es esta nueva estructura internacional. Y se remontan, cosa muy interesante, a los 5 principios básicos de coexistencia pacífica planteadas desde la reunión de Bandung, cuando se formó el movimiento de los no alineados, movimiento en el que Perú jugó un papel destacado, muy importante. Y esos 5 principios tienen que ver con el establecimiento de una estructura de relaciones internacionales que se basa en el bien común, que se basa en el concepto del bienestar y el desarrollo económico de todas y cada una de las naciones. Se basa en el planteamiento de que el interés de una nación, la seguridad de una nación, el bienestar de una nación, no es algo que dependa del malestar y de la destrucción de otras naciones. Esto es una visión totalmente diferente a la idea de la ley de la selva, la idea del maltusianismo, la idea de que solamente los poderosos ganan. Es la idea de que el bienestar del prójimo es algo que aporta a mi bienestar. Los chinos, con cierta ironía, han denominado esto una relación de ganar-ganar. La ironía es que esa es una frase que no viene del chino, eso viene del inglés, viene de win-win en inglés, viene de un concepto totalmente opuesto y antitético al concepto de economía común, que es la idea de que todos pueden ganar bajo condiciones, ciertas condiciones de crecimiento económico. China ha retomado esta idea y lo ha establecido como la base para una nueva estructura internacional que está tomando cuerpo. En estos mismos días ha viajado a Rusia y a China el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Esto es muy importante porque a pesar de que hay 20 países iberoamericanos que ya habían firmado un memorándum de entendimiento con la Franja y la Ruta, los 3 grandes no lo habían hecho: Argentina, Brasil y México. No lo habían hecho porque habían sido sujetos de una presión tremenda, de un chantaje, de amenazas, y siguen siendo, y que por lo tanto habían decidido que este no era el momento, pragmáticamente habían decidido que mejor no. Alberto Fernández tiene casi un año que quiere viajar a China y pospuso el viaje por razones de la pandemia y otros, pero realmente lo pospuso porque estaba bajo amenaza de destrucción total de su país si es que se atrevía a establecer esa relación. Pero lo ha hecho. Y esto abre posibilidades enormes, porque Brasil, México en particular, son decisivos para que la Franja y la Ruta llegue a Iberoamérica. Ahora, y esto Perú, ustedes lo saben muy bien, porque una cosa es que en Perú fuerzas políticas y económicas decidan que el interés nacional depende de que se establezca un corredor bioceánico que corra de ferroviario, ¿no? Y de corredores industriales y tecnológicos para integrar físicamente al continente, que corra desde el Atlántico, el puerto de Santos, cerca de Sao Paulo, hasta el Pacífico, ya por el norte, que va por Portugal, que va por el norte de Perú, o el centro, para llegar a la costa, pasar por Londres, pues eso no va a funcionar. Van a llegar hasta la frontera de Brasil y ya. Entonces, para que esto funcione requiere una integración continental con esta orientación. Y quiero presentarle, si no me falla la tecnología o mi comprensión de la tecnología, para presentarles a ustedes algunas transparencias que dan una indicación rápida de lo que estoy hablando. Ahora, esta primera
transparencia que les estoy presentando aquí. Espero que funcione. Ahí está. Bueno, este es el puente terrestre mundial. Esto es el avance por parte del Indra Rouge de la propuesta de China. La idea que nosotros desarrollamos antecede la propuesta de China en décadas. Helga Sefler-Rouge estuvo en China en 1996, 97, hablando del puente terrestre mundial, cuando todavía eso se estaba debatiendo en el gobierno de China. Solamente se adopta con el gobierno de Xi Jinping, pero aquí la idea es el establecimiento. Muchos de ustedes estarán familiarizados con este mapa mundi que presentamos, de corredores ferroviarios de alta velocidad que son corredores industriales. Es decir, no son simplemente una ruta, una ferrovía para llegar del punto A al punto B, sino que es lo que siempre ha sido la idea de la infraestructura, abrir la geografía económica al desarrollo en base a la tecnología avanzada. Y aquí vemos una red ferroviaria internacional que corre, bueno, en el caso de las Américas de Tierra del Fuego, pasa por Sudamérica con rutas tanto norte-sur como los corredores bioceánicos. Aquí pueden ver las 2 o 3 opciones, todas son buenas. No debemos contemplar esto en términos de competencia entre diferentes rutas. La conexión con el puente terrestre mundial está en lo que es el círculo número 1, el estrecho de Bering, que es la idea de construir un túnel por debajo del estrecho de Bering para conectar estas redes ferroviarias. Ahora, esto no es una visión utópica que se la Rouge, nada más. Este es un proyecto adoptado como política nacional por el gobierno de Rusia. La Academia Rusa de las Ciencias tiene estudios de ingeniería desarrollados sobre esto. Pero obviamente tiene que haber una contraparte norteamericana para que eso pase, para que se construya ese túnel. Es absolutamente factible en términos técnicos. No es más complicado que el túnel que pasa por el Canal de la Mancha. Un poquito más complicado por la temperatura, por los vientos que sí hay en esa región, porque generalmente se propone que sea un túnel y no un puente, por eso de los vientos, pero también se ha estudiado la idea de puentes. Y quizás el segundo proyecto más importante a nivel planetario, como ven en el número 2, es el tapón de Darién, que es por fin abrir un camino que pase por lo que es el tapón de Darién, no solamente una carretera, sino ferrocarriles de alta velocidad para conectar esta red ferroviaria sudamericana a un ferrocarril de alta velocidad que pase por toda Centroamérica, por México, por Estados Unidos, Canadá y que se conecte al puente terrestre euroasiático. Hay varios otros proyectos muy importantes, el canal del CRA, número 3, la idea de un túnel por el estrecho de Gibraltar. Eso es más complicado porque tiene que ser más profundo. Allí hay agua profunda. Entonces es más complicado un poco que... Y otros, el proyecto Transaqua. Ahora, la participación de Argentina en la iniciativa de la Franja y la Ruta abre posibilidades nuevas para que toda Iberoamérica se integre a este proceso. Son 146 países a nivel mundial. Esto está avanzando y ha tenido logros importantísimos en cuanto a eliminar la pobreza y demás. Esta es una visión más específica de la región sudamericana. Las líneas que están en verde son las existentes, donde sí hay ferrocarriles, no muy buenas en algunos casos, seguramente no son ferrocarriles rápidos, no son de ese tipo, pero donde hay las líneas rojas es donde todavía no hay ferrocarriles, pero según los estudios que hemos hecho en
cooperación con ingenieros de diferentes países, son las rutas factibles y necesarias para integrar al continente entero. Aquí pueden ver que no hay una ruta bioceánica en este momento. Sí hay un ferrocarril que va de Sao Paulo hasta Santa Cruz, no muy bien, pero llega. Pero ya la conexión de ahí, de Santa Cruz a La Paz, para poder llegar a la costa, ya sea a Arica en el norte de Chile o a Mollendo, otros puertos en el sur de Perú, eso no existe. Tampoco existe la ruta norte que pasaría por Portobello en la zona amazónica de Brasil, pasando a Pucallpa, Saramiriza y luego a Paita, u otros puertos que pueden también desarrollarse en el norte de Perú. Y también las conexiones de toda esta región al resto de Centroamérica y demás. Ahora, en la siguiente transparencia, quiero hablarles un poquito de China, porque esto no es una cuestión de ideología, si estamos a favor del confucianismo o del modelo chino en cuanto a ideología. La franja y la ruta no tiene ideología. La franja y la ruta tiene la idea de que está abierto a todas las economías, todas las sociedades, todas las orientaciones, para que juntos trabajen para ganar, para el bien común de todos. Y aquí tenemos una gráfica doble que indica, por un lado, lo que ha pasado con la reducción de la pobreza en el Perú. Han eliminado 85 que ellos han aprendido para ayudar a otros países para llegar a lo mismo. Es una de las discusiones muy importantes que han entablado con Pakistán recientemente. Lo que hizo en la reunión reciente Imran Khan con Xi Jinping, que también estuvo, al igual que Alberto Fernández, en Pekín para la reunión que tuvieron ahí para las Olimpiadas, es que Imran Khan propuso mayor cooperación económica en torno al corredor económico Pakistán-China, por un lado, y luego, muy interesante, se ofreció Imran Khan como mediador para ayudar al diálogo entre Estados Unidos y China, para que trabajen juntos en esa región del mundo, como también lo hemos propuesto nosotros para las Américas. Si esto va a funcionar, si vamos a tener un cambio de paradigma a una nueva era, sin tener una guerra, eso va a requerir que Estados Unidos cambie de orientación hacia sus orígenes en el sistema americano de economía para que coopere con China en la franja y la ruta a nivel internacional. Ahora, la reducción de la pobreza en China también está relacionado a lo que ellos han hecho con los ferrocarriles de alta velocidad, que es la curva azul, que indica lo que han logrado, bueno, estos hasta el 2019, 2020 nada más. Esto ha seguido aumentando, ellos tienen una cantidad única a nivel internacional de ferrocarriles de alta velocidad, son los primeros en el mundo, y los segundos y los terceros también tienen más de 1.000 kilómetros, ya están llegando a 35 y 40.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad. Concebido eso como y desarrollar la infraestructura como lo que produce la productividad de la economía. Hay gente que dice, en el Fondo Monetario, por ejemplo, que dice infraestructura no es productiva, no produce nada. Bueno, la infraestructura no produce productos. La infraestructura produce productividad. Es decir, crea las condiciones que mejoran la capacidad productiva de toda la economía. Y si queremos hacer un cálculo costo-beneficio de la infraestructura, es un fracaso de entrada por razones axiomáticas.
porque lo que uno tiene que calcular cuando examina la infraestructura es el impacto que eso tiene en la totalidad de la economía, que cambia, por así decirlo, la geometría económica y cambia los parámetros mismos de la economía física. Es decir, cambia la manera en que se mide el avance económico. Entonces, no hay manera de medir o tomar decisiones sobre la infraestructura en base a la contabilidad monetaria o monetarista. Movimiento físico-económico y no a mantener algún tipo de estabilidad financiera. Es de notar, es una curiosidad, pero es más que eso, que Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, era un gran conocedor y entusiasta de la filosofía de Confucio. Y eso no es simplemente por algún accidente o curiosidad. Tiene mucho que ver con los puntos de coincidencia de conceptos universales que van más allá de las elaboraciones específicas de esos conceptos en áreas de religión, áreas nacionales de diferentes partes del mundo. Hay algo en común, hay un principio universal a la que tenemos que acudir para desarrollar la economía en un mundo que ahora está muy dividido. Pero tenemos que encontrar los conceptos y las maneras de que eso pueda funcionar en todas las regiones. En China, en India, en Rusia, en Sudáfrica, en Brasil, en Estados Unidos, en Perú, en todos lados. Y ese es el desafío, ese es el reto. Y si logramos eso, tenemos las bases para resolver los conflictos, incluso los conflictos fronterizos ahora extremadamente complicados. Es cuestión de encontrar no un denominador común, donde cada quien le diga al otro, bueno, tú haz lo tuyo, lo hago lo mío. Eso no es el bien común. El bien común no es simplemente aceptar la validez de las opiniones de otros. El bien común es tener un método para descubrir la verdad según nos lo dicta y enseña la naturaleza del hombre
y la naturaleza del universo físico que nos rodea, que es una realidad comprensible dentro de los parámetros de diferentes civilizaciones. El bien común es encontrar no los denominadores comunes más bajos, de que, bueno, tú me permites hacer lo que yo quiera y yo hago lo mío, la idea de Rousseau, del contrato social. No, nada más ajeno al concepto de Larouche o el concepto de Leibniz o el concepto de la ciencia de la economía cristiana, que esa idea de Rousseau, por ejemplo, el dando y dando. Eso no es el bien común. El bien común es que tenemos confianza y podemos demostrar que hay una verdad existente, una verdad de ley natural, que el hombre, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y está dotado de una facultad de creatividad que le permite comprender en el espejo de la naturaleza esa verdad universal. Y el bien común, o en la Constitución de Estados Unidos, el bienestar general, se basa en la idea de que toda la población de Estados Unidos y del mundo pueda desarrollar esa capacidad para descubrir esa verdad accesible a la creatividad del hombre. Ahora, uno de los escritos fundamentales de Larouche sobre esta cuestión es un libro que ustedes quizás habrán visto, es esta, La ciencia de la economía cristiana. Es uno de los libros de texto de estos cursos que vamos a presentar. Muy bien, ahí algunos lo tienen, no todos porque se ha agotado la publicación. Esto es un libro muy interesante. Un buen amigo nuestro, un musulmán, un sabio, verdaderamente un gran estudioso, recientemente en una conversación con uno de nuestros miembros de la organización, después del fallecimiento de Larouche hace 3 años, le comentó a este amigo que él, como musulmán, el libro preferido de todos los escritos de Larouche, y él se había leído casi todo, era precisamente La ciencia de la economía cristiana. Ahora, esto a uno le podría parecer, y no es que se iba a convertir al cristianismo, no era un musulmán que estaba diciendo, ahora ya entiendo la verdad revelada del cristianismo, de ninguna manera. Lo estaba diciendo desde la perspectiva del Islam, entendiendo lo que Larouche estaba diciendo en este libro de La ciencia de la economía cristiana. ¿Qué es lo que estaba diciendo? O está diciendo aquí en esto. Larouche dice de entrada en las primeras palabras que él está escribiendo este libro en respuesta o como comentario del aniversario de la publicación de Rerum Novarum, la encíclica de Papa León XIII, donde en esa encíclica el Papa cita una parte de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde Santo Tomás dice lo siguiente, y esto está en el prefacio del libro. Lo que dice Santo Tomás, citado por León XIII, citado por Larouche, es lo siguiente. La ley humana tiene razón de ley solo en cuanto se ajusta a la recta razón, y así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero en cuanto se aparta de la recta razón, es una ley inicua, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia. Ahora, lo que está diciendo aquí, y lo que Larouche elabora en este libro, es que el concepto de ley universal, de verdad universal, que es la base de la economía, es algo que se descubre, dice Larouche aquí, en el libro de la naturaleza. Pueden haber libros específicos para diferentes religiones, palabras de la verdad revelada, pero Larouche dice, aquí tenemos que plantear algo de una coincidencia entre lo que algunas religiones plantean y la verdad revelada
en el libro del universo, es decir, la ley natural, porque el hombre es capaz de descubrir la manera en que su mente y su creatividad afectan el desarrollo de ese universo en proceso de creación. Cuando el hombre viola ese concepto, cuando el hombre insiste que lo único que conoce es lo que sus sentidos le dan a entender del universo, que solamente se basa en la percepción sensorial, cuando el hombre dice que lo que entiendo y lo que es verdad es solamente lo que mis 5 sentidos me indican, es ahí donde entra el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que ocurre es lo que estamos viendo ahora. Vemos el desplome de un sistema económico. Vemos el desplome de una estructura económica. Y de nuevo les pido paciencia para encontrar ahí está. Bien. Este es el problema que estamos enfrentando en este momento. Tenemos un crecimiento de una burbuja especulativa internacional que está absolutamente fuera de control. Esto no se basa únicamente en la deuda, que sí es un problema grave, la deuda pública, la privada, la de los países avanzados, lo de los países en desarrollo. No solamente se basa en las bolsas de valores, esa es la parte azul, eso es importante, pero la parte gruesa, la parte más importante de los agregados financieros mundiales son los derivados financieros, que es la especulación sobre comportamiento futuro de índices e indicadores puramente monetarios. Básicamente son apuestas. Si uno va al hipódromo a apostar, eso tiene más conexión con la realidad que los derivados financieros, porque en el hipódromo por lo menos se basa en los caballos y los jinetes. En los derivados financieros no se basa en nada. Y lo que pasa en 1999, como pueden ver en esta gráfica, es que la ley Glass-Steagall en Estados Unidos, que el presidente Franklin Roosevelt había establecido en 1933, que había puesto una barrera absoluta entre la banca comercial productiva que presta dinero a la actividad económica, a individuos, a compañías, etcétera, etcétera, estaba separada totalmente de la banca especulativa, la llamada banca de inversión. Y el gobierno, en el caso de la ley Glass-Steagall, establece que el gobierno de Estados Unidos solamente garantiza y defiende la banca comercial productiva. Y la banca especulativa, allá ellos. Pero lo que pasó con la eliminación de la ley Glass-Steagall se permite que cualquier banco pueda hacer las dos cosas. Entonces se entremezcla. Y el gobierno entra a respaldar toda la burbuja especulativa que se había creado. Y pueden ver lo que pasa con los derivados financieros de 1999 hasta el crack del 2007. Pero el problema es que no se resuelve con las medidas en 2007, porque lo que pasa es que el gobierno entra a respaldar la burbuja especulativa, entra a defender al cáncer. Y todas las medidas que se tomaron empeoraron la situación. Lo que se conoce como emisión cuantitativa, la emisión de agregados monetarios y financieros simplemente para apuntalar la burbuja, aumentaron y aumentaron y aumentaron y hasta la fecha han llegado a casi 30 billones de dólares. Ahora, si regresamos un momento a los agregados financieros mundiales, esto hoy en día está casi al nivel de 2.000 billones de dólares. Ese es un 2 con 15 ceros, por si querían contar. Nunca, nunca, nunca se puede pagar eso. No hay manera de mantener esa burbuja sin destruir la población. Y eso es lo que están haciendo, tratando de defender la burbuja, aunque signifique la destrucción de la población por austeridad y saqueo. La emisión cuantitativa ha empeorado la situación porque lo único que ha hecho
es que ha emitido más dinero, pero no ha ido a la parte productiva, no ha ido para que los bancos presten productivamente. Los préstamos de los bancos a nivel internacional han caído en estos 14 años, a pesar de que han recibido rescates financieros de unos 30 billones de dólares. Entonces, el dinero ha ido únicamente al cáncer y a ningún otro lado. Y por lo tanto, tenemos una situación hoy que lo representó LaRouche con una gráfica pedagógica que él lo llama la función típica de desplome, o también la triple curva, que la presentó LaRouche por primera vez en un seminario en el Vaticano, en los 90s, no me acuerdo del año exacto, pero fue en los 90s, y él presentó la siguiente idea. Si el ritmo de aumento de los agregados monetarios, es decir, el circulante, va aumentando hiperbólicamente, si los agregados financieros aumentan a un ritmo todavía más acelerado y si la producción físico-económica, lo que requiere la gente para vivir, va de caída, como acá ha ocurrido, pues tarde o temprano eso tiene que estallar. Y este es el modelo que explica lo que ha pasado en todos los momentos de los grandes desplomes y cracks económicos internacionales. Estamos en ese tipo de situación ya en estos momentos, donde la defensa de los agregados monetarios y financieros, pase lo que pase, signifique lo que signifique, es lo que explica lo que ocurre en la economía internacional y lo que ocurre también en el lado político. Porque desde hace 50 años se han aplicado medidas económicas de reducción de la economía física, de saqueo de los países del tercer mundo, de desindustrialización de lo que era el sector avanzado, destrucción de la infraestructura, justificación del maltusianismo y la despoblación con argumentos nefastos que ahora se justifican con un ropaje verde. Ahora el maltusianismo porta un traje verde, un vestido verde, es decir, usan el argumento del supuesto cambio climático. Y digo supuesto porque las explicaciones que se han dado son falsas. El cambio climático no obedece a ninguna causa antropogénica del hombre, obedece los pequeños cambios que han ocurrido, son ciclos que corren por millones de años y tienen que ver con la posición de la Tierra dentro del sistema solar y la posición del sistema solar dentro de la galaxia. Estos son fenómenos que van mucho más allá del control humano. Pero se ha usado eso para justificar la aplicación de una política de descarbonización, desnuclearización, desindustrialización y descerebración, es decir, de destruir cualquier aspecto de creatividad, para justificar el maltusianismo descarado. Ahora, eso es lo que está pasando y es el porqué de la pandemia. Esto es un tema muy amplio. Estoy seguro que hay diferentes puntos de vista sobre esto, pero para entender lo que está pasando con la pandemia de hoy y lo que realmente está detrás de esto, tienen que analizar y explicar cómo y por qué Lino LaRouche pronosticó hace 30, 40 años la existencia de la pandemia actual. No fue por bolita de cristal, no fue porque tenía algún conocimiento de alguna conspiración de George Soros y de Bill Gates y cosas por el estilo. Esas conspiraciones sí existen, por supuesto. Pero la explicación que dio LaRouche antes de que ocurriera el hecho fue la siguiente. Si seguimos destruyendo la economía física, si seguimos reduciendo la capacidad de la economía de mantener una población existente, si reducimos, dice LaRouche, la densidad relativa potencial de población, y ahorita vamos a retomar eso y sé que Lucho lo va a retomar en más detalle en las siguientes clases,
Pero este concepto, esta métrica singular de Lyndon LaRouche, su descubrimiento, de que el poder o la capacidad de una economía se tiene que medir no en términos monetarios, sino en términos de la capacidad de producir un aumento de la densidad relativa potencial de población. Es decir, los cambios en tecnología y ciencia que permiten un desarrollo de la economía física para que aumente la población, aumente su densidad demográfica y aumente la esperanza de vida y aumente la calidad cultural clásica de esa vida también. Y la causa de eso es algo muy particular y única y singular del hombre. Pero es esta reducción, este desplome de la densidad relativa potencial de población a lo largo de estos 50 años, que LaRouche pronosticó que si eso seguía y si no lo cambiábamos con un nuevo orden económico internacional, se iban a desarrollar pandemias de viejas y nuevas enfermedades porque la capacidad del hombre de controlar y desarrollar la biosfera se iba a ver reducida y aspectos más retrógradas de la biosfera iban a empezar a tomar control de lo que ahora es una situación donde la noósfera, hablando en los términos de Vernadsky, tiene dominio sobre la biosfera. Hemos reducido nuestra capacidad físico-económica a tal punto que formas pretéritas de vida de la biosfera están empezando a dominar. Y hasta que no demos marcha atrás a esa causa, esta pandemia no se ha acabado. Qué bueno que parece que el Omicron está bajando un poco, pero las nuevas variantes, cuando el mundo entero, esto no se resuelve en un solo país, esto es un problema universal. Si no lo resolvemos en todos lados, no se resuelve en ningún lado. Van a haber más variantes y quizás en algún momento una variante mucho más peligrosa todavía. Entonces, esto que les acabo de indicar es lo que está detrás de la pandemia, es también lo que está motivando el peligro de guerra. Porque el sistema financiero internacional, con centro en Londres y una sucursal muy importante en Wall Street, repito, el centro está en Londres, el centro de los derivados está en Londres, el centro del control del oro está en Londres, el centro del control de las materias primas está en Londres, el centro de definición de políticas está en Londres. Henry Kissinger lo decía. Yo hablo primero con los británicos para hacer lo que hay que hacer y luego le informo al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional cuando él estaba con Nixon. Y esa es la verdad. Estados Unidos ha sido el músculo, pero la idea diabólica, satánica, viene de Londres. Y tiene mucho que ver con filosofía británica. Entonces, este control está ahí. Y la idea que ellos tienen es que bajo estas condiciones de desplome de un sistema, de su sistema, no van a permitir por las buenas un cambio a algo que funcione como el sistema de la franja y la ruta, sino que ellos tienen necesariamente, si es que van a imponer condiciones económicas para reducir la población mundial a 1.000 millones de personas, que es lo que proponen explícitamente, y les voy a leer unas citas en un momento para documentar eso, pero para que eso funcione, tienen que someter a Rusia y a China. Tienen que lograrlo, porque si existe una alternativa de desarrollo, de avance, cualquier país que esté ante esa disyuntiva, que ven que hay dos opciones, van a decir, ¿saben qué? Nosotros no vamos a seguir aceptando lo que Wall Street y la City nos exigen. Y por lo tanto, la intención británica y de Wall Street es que hay que someter, si es necesario por la guerra y si es necesario hasta por la guerra nuclear, a Rusia y China. Y eso es lo que está detrás de Ucrania. Esto tiene poco que ver con Ucrania. En el momento en que Estados Unidos invadió a Libia y asesinó a Gaddafi, en ese momento Lyndon LaRouche emitió una declaración donde dijo, esto no tiene que ver con Libia. El objetivo aquí es China y Rusia y esto se va hacia una guerra mundial si no lo pagamos.
Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que cualquier sistema económico, como el actual, que mida el valor en términos monetarios, si lo mide en términos de costo-beneficio, si lo mide en términos de ganancias, y no se atreve a imponer una evaluación moral de si algo es bueno o malo, es un sistema que termina como estamos ahora. Es un sistema donde la moralidad y la ciencia económica no pueden coincidir. Les quiero leer una cita, un par de citas de un disque teórico, un teólogo importante que se llama Michael Novak. Michael Novak representa una corriente dentro de un catolicismo de derecha liberal, es decir, las ideas de los Chicago Boys, la idea del liberalismo a ultranza. Y Michael Novak, que escribió un libro que se llama El espíritu del capitalismo democrático, escribió lo siguiente: ningún orden humano inteligente se puede administrar en base a los preceptos del cristianismo. Conste, este es un disque teólogo y economista católico. Ningún orden humano inteligente se puede administrar en base a los preceptos del cristianismo. Una economía basada en las conciencias de algunos ofendería a las conciencias de otros. Una economía libre no puede ser una economía cristiana. El tratar de administrar una economía conforme a los más altos principios cristianos, con seguridad destruirá tanto la economía como la reputación del cristianismo. Y luego una expresión de lo mismo de uno de los miembros de la Junta del Instituto Religión y Democracia de Michael Novak, un tal Robert Bene, en un libro que se llama La ética del capitalismo democrático, representando esta misma idea, pero todavía con más precisión, dice: el ágape, o sea, la caridad cristiana, el ágape como cualidad de interacción humana solo es posible entre individuos o entre grupos muy reducidos. El carácter de las relaciones de grupos mayores solo raras veces puede describirse como mutualidad, sino que más probablemente es un equilibrio de poder. Ahora, este es el enemigo. Esta es la idea que no solamente tenemos que rechazar, sino que tenemos que reemplazar con un concepto correcto y científico. Porque, ¿qué está diciendo aquí Michael Novak? Bueno, está diciendo que lo que motiva al individuo en cualquier sociedad es un concepto de amor propio definido no en los términos cristianos del ágape, amor al prójimo, la idea del bienestar común, sino que tarde o temprano lo que lo define es el hedonismo, la búsqueda del placer y evitar el dolor personal. Y cada individuo, como dice Bene, se mueve en base a eso, y lo mejor que se puede lograr es el equilibrio entre tu dolor y mi placer, ¿no? Y la sociedad, por lo tanto, es un cálculo felicífico, como decía Bentham, de estas expresiones íntimas personales de la identidad del individuo definido como ese tipo de persona. Ahora, esta filosofía, bueno, la llega a expresar Adam Smith, que es uno de los padres fundadores del liberalismo británico, totalmente contrario a la escuela de Leibniz y de LaRouche. Adam Smith dice que cada quien tiene que actuar tratando de lograr el beneficio propio, beneficio monetario propio, mayor, y luego el mercado, de alguna manera mágica, resuelve todo.
el nombre que le dio Adam Smith a esa magia del mercado es la mano invisible. Ahora, eso es un fraude intelectual de primer orden, ¿no? Eso lo hacen muchas veces los grandes, como Descartes, ¿no? Cuando dice, bueno, no sabemos cómo ocurre, pero hay Deus ex machina. Entra Dios de alguna manera y resuelve lo que sería la contradicción. Muy diferente al concepto de Santo Tomás, muy diferente al concepto de Rerum Novarum, muy diferente al concepto de Leibniz y de Larouche, de que Dios ha creado el universo de manera tal que es comprensible a la recta razón. Y que las ideas y la razón humana no son contradictorias a la fe, sino que coinciden. Que ciencia bien concebida y fe bien concebida son la misma cosa. Esto lo dice San Agustín, esto lo dice Leibniz, lo dice Nicolás de Cusa, pero Novak y Adam Smith y Bentham dicen lo contrario. Quizás la peor expresión de este concepto es de uno de los antecesores de Adam Smith, Bernard Mandeville, que presenta la idea de que el hombre debe actuar en base a todos los pecados originales que pueda adoptar. Que eso es bueno, porque el pecado individual conduce a una sociedad de equilibrio. Y lo explica exactamente en esa manera. Es lo mismo que Bentham. El concepto del hombre proviene de Aristóteles. ¿A qué me refiero? Aristóteles, a diferencia de Platón, dice que la verdad, el hombre conoce la verdad en base a la percepción sensorial. Que lo único que conoce el hombre es lo que sus sentidos le hacen presente. Y cada vez que el hombre trata de generar conceptos universales, es donde entra el error, dice Aristóteles. Entonces, lo único que uno entiende es lo que los sentidos nos dan a entender. No hay ninguna capacidad superior de la mente humana de creatividad, de concebir las causas detrás de las apariencias. Y esto conduce también al concepto del hombre que mueve Aristóteles y también Bentham y Mandeville y Smith y Novak, que es esta corriente aristotélica muy presente dentro de la Iglesia Católica, muy presente dentro del protestantismo, muy presente dentro del Islam, muy presente dentro del judaísmo. Es decir, el problema se ubica en todas las religiones, igual que un concepto correcto se ubica de manera contraria en todas estas religiones también. Y el concepto de Aristóteles y el concepto de Wall Street es el concepto idéntico. Y nos lleva a la idea de que el hombre no tiene nada muy diferente a cualquier animal, que lo que busca y lo que puede hacer con su mente es reconocer lo que tiene a su alrededor y tratar de beneficiarse con el placer y minimizar el dolor. Esto llega a un concepto malthusiano, porque el concepto del malthusiano es muy simple, es una mentira muy grande, muy obvia, pero se sigue repitiendo. Y es la idea de que el hombre, al desarrollarse, como no tiene capacidad de creatividad y no descubre cosas nuevas, simplemente va agotando los recursos que tiene a su alrededor. En esta ecuación no entra el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas materias primas y nuevos recursos. No. Para Malthus la idea es simplemente agotamos lo que existe, el crecimiento de la población crece geométricamente, el crecimiento de los alimentos crece aritméticamente y por lo tanto matemáticamente es un hecho de que tarde o temprano la población excede la capacidad de mantener esa población. Y Malthus nos dice lo siguiente en su ensayo sobre el principio de población de 1798. Dice, antes que procurarlas neciamente, es decir, el aumento de la población, debiéramos facilitar las operaciones con que la naturaleza produce esta mortalidad.
Y si tenemos la aparición demasiado frecuente de esta horrenda forma de hambruna, debiéramos alentar asiduamente otras formas de destrucción que invitamos a usar a la naturaleza. En vez de recomendarle la higiene a los pobres, debemos fomentar costumbres contrarias. En nuestros poblados debemos hacer más estrechas las calles, hacinar a la gente en las casas e invitar el retorno de la peste. En el campo, las aldeas deben construirse junto a ciénagas estancadas, etcétera, etcétera. Como si fuera el manual del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Eso es lo que es Malthus. Pero no termina con Malthus. O sea, es tan obviamente falso. Todos los pronósticos de Malthus no resultaron. ¿Por qué? Porque el hombre, como dijimos, está dotado de una capacidad creativa única que no tiene ninguna otra especie, que nos asemeja a la cualidad divina, que nos ha permitido a través de la ciencia, la tecnología, crear, descubrir y crear nuevos recursos. Y por lo tanto, siempre podemos seguir avanzando y este límite que indica Malthus no es cierto. Pero eso no paró a Bertrand Russell, el que LaRouche llamó el hombre más perverso del siglo XX, cuando Russell dice, el aumento de la población debe reducirse enormemente. La guerra hasta ahora no ha tenido un efecto muy grande en ese sentido, pero quizá la guerra bacteriológica resulte más eficaz. Si una peste negra pudiera propagarse por el mundo una vez por generación, los sobrevivientes podrían procrear libremente, sin llenar el mundo demasiado. Tal estado de cosas, pudiera ser un tanto desagradable. ¿Y qué? La gente altiva de veras es indiferente a la felicidad, especialmente la de otros. Este es el enemigo. Este concepto del hombre es el enemigo. Ahora, esto también lo dijo el príncipe Felipe muy recientemente, bueno, antes de que muriera, obviamente. Aunque en el caso del príncipe Felipe uno no puede estar seguro exactamente de cómo es eso, pero a ver, aquí hay una cita de príncipe Felipe de Edimburgo contrastado con LaRouche. El príncipe Felipe dice, el crecimiento demográfico probablemente sea la amenaza de largo plazo más grave para la supervivencia. En caso de que reencarnara, me gustaría regresar como un virus mortal para poder contribuir algo a solucionar la sobrepoblación. Contrario a ese concepto está la idea central de Lyndon LaRouche. El hombre difiere fundamentalmente de las bestias. El hombre tiene el potencial de la razón, el poder de hacer descubrimientos creativos que avanzan su conocimiento científico y de convertir tales avances científicos en avances en tecnología. Si en cualquier momento paramos el progreso tecnológico, la sociedad lo suficientemente necia para hacer tal cosa, se condena a sí misma a morir. Dos conceptos del hombre, dos sistemas económicos, un mundo en la encrucijada. Para terminar, ¿por qué economía cristiana? ¿En qué sentido de economía cristiana? Bueno, por un lado, el bien común, el desarrollo, el bienestar de la gente es más importante que la especulación. No podemos permitir el saqueo, tenemos que garantizar el desarrollo de las poblaciones y que estén bien y que se satisfagan sus requerimientos. Que la economía tiene que ser gobernada por el ágape, por el amor al prójimo, por la idea del bien común, por el win-win, todos ganan. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, el imago Dei. Pero el concepto de LaRouche va más allá de eso. No es nada más imago Dei. No es la idea de por qué economía cristiana, no es simplemente la idea de imago Dei, que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay algo en cierto sentido más fundamental y más complejo
para su comprensión. Y es la idea de capax Dei, de que el hombre no solamente está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que está capacitado por su creador para utilizar una capacidad única entre todas las especies, que es el uso de la razón, de la creatividad, que es lo que lo hace capaz de aportar al proceso continuo de creación del creador. Larouche lo dice de la siguiente manera en su prefacio, en su introducción a este libro de la ciencia de la economía cristiana. Esto está en la página 12, números romanos, en la sección de economía física. Son 2 párrafos y se los voy a leer, porque este es el meollo de la ciencia de la economía cristiana de Lyndon LaRouche. Dice lo siguiente: tal como se ve en resumen en el documento adjunto, este libro, la economía física es la ciencia del cambio exitoso, el estudio de cómo la existencia continua de la sociedad depende de formas exitosas de generación, transmisión y asimilación eficiente de los adelantos científicos fundamentales. La medida de ese progreso efectivo es el aumento de lo que la economía física define como el ritmo de aumento de la densidad demográfica potencial de esa sociedad en su totalidad, lo cual constituye una medición empírica eficiente de cuán adecuada es la manera en que la sociedad cambia su método de razonamiento y, por lo tanto, de cuán adecuado es el principio de cambio adoptado para esa práctica. Cualquier sociedad que viole esas consideraciones pone en peligro su propia existencia. Es una sociedad que implícitamente se torna una abominación a los ojos de Dios. Una sociedad que no solo pierde la aptitud moral para sobrevivir, sino que, según el reloj de Dios, no sobrevivirá mucho en su forma presente. Y este es el descubrimiento central de LaRouche en la ciencia de economía física. Es algo que él mismo definió en las palabras introductorias a un ensayo suyo que se llama El descubrimiento de LaRouche, que voy a poner en la pantalla para que lo conozcan y para que lo estudien. En lo que sigue de esta clase. A ver, no sé si se está viendo o no, creo que no. A ver si así. Ok. LaRouche dice en su escrito de 1993, el rasgo central de mi contribución original a la ciencia leibniziana de la economía física es el haber proveído un método para abordar la relación causal entre, por un lado, las contribuciones de los individuos a los adelantos axiomáticamente revolucionarios en el conocimiento científico y formas análogas de conocimiento, por una parte, y los aumentos consecuentes de la densidad potencial de población de las sociedades correspondientes, por la otra. Es decir, la conexión entre esa capacidad singular de nuestra especie de actuar según Capax Dei, con adelantos creativos en ciencia y en cultura clásica que permiten constantemente avanzar en el desarrollo de la economía física. Este sistema ha llegado a su tope, a su límite. Estamos en un momento de decisión. Estamos en un momento en que este sistema se va a hundir, sí o sí. La pregunta es si va a llevar abajo a toda la sociedad humana consigo cuando se desploma, que es una posibilidad muy real, o si lograremos lo que lograron en el Renacimiento Dorado ante una crisis semejante, un cambio fundamental que se basa en este concepto del hombre, en este avance en ciencia económica de LaRouche,
para desarrollar esas alternativas. Espero que este curso que vamos a estar presentando y discutiendo con ustedes sea de utilidad para ese objetivo, ese desafío que enfrentamos. Muchas gracias y estoy a la orden para cualquier discusión, pregunta, comentario que les parezca conveniente.